Tardes. Vamos a abrir el debate y tiene la palabra el asambleísta proponente José Serrano. Colegas asambleístas. El, este proyecto de ley nace como una necesidad de poder incorporar en la estructura institucional del país. ¿Me escucha, presidente? Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Gracias, presidente. Decía que nace como una necesidad de incorporar en la estructura institucional del país para la política de prevención de consumo de drogas y lucha contra el microtráfico, de incorporar de manera vinculante y obligatoria a los gobiernos autónomos descentralizados en este proceso de, de enfrentar el, 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 consumo de drogas ya no solamente como un flagelo eh, delincuencial frente al microtráfico y el narcotráfico, sino de enfrentarlo en realidad como un problema de salud como el que estamos viviendo el día de hoy, que la pandemia del COVID-19, que deja de ser, como lo he señalado ya en veces anteriores, un hecho exclusivamente de salud y pasa a ser un hecho social total. Porque al igual que lo que está sucediendo con el COVID-19, la pandemia del consumo de drogas y de la adicción a las mismas también genera, a partir de ese problema de salud, un problema social, un problema económico que rebasa los límites de una simple mirada, y una simple respuesta reactiva en los temas de seguridad específicamente. Aquí necesitamos hacer una mirada integral y al mismo tiempo que estamos viviendo la pandemia, hemos visto la necesidad de la operación y de la acción de los gobiernos autónomos descentralizados, de la misma manera se requiere en el consumo de drogas la prevención a partir de la acción también de una mirada local y no necesariamente desde la mirada, no partir de la mirada centralista del gobierno y, y la construcción de la normativa y de las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Lastimosamente, presidente, colegas asambleístas, hemos vivido una desinstitucionalización en estos últimos años de esa estructura que se había generado en el año 2015, cuando nació mediante ley la Secretaría Técnica de Drogas. Secretaría Técnica de Drogas que fue a su vez y que formaba parte de esta estructura que conjuntamente y teniendo el paraguas del Comité Interinstitucional para la Prevención de Drogas, como lo mencionaba el asambleísta Yepes, el Comité Interinstitucional para la Prevención de Drogas, esta Secretaría Técnica, a partir de ahí, podía ejercer la asesoría, la coordinación, la gestión y el seguimiento, la propia evaluación de la aplicación y ejecución de las políticas públicas que este comité las planteaba, las podía, la Secretaría tenía la obligación de implementarlas en el territorio. Sin embargo, esta Secretaría Técnica, mediante un decreto, en mayo del 2018, de manera realmente arbitraria e incluso violentando lo que manda la ley promulgada en el año 2015, se eliminó, se suprimió la Secretaría. Se suprimió la Secretaría y estas competencias fueron divididas nuevamente en cuerpos estancos, por un lado al Ministerio de Salud Pública algunas y al Ministerio del Interior se le entregaron otras competencias. Esta mirada, entonces, esta estructura integral que se había generado para, para la prevención del consumo de drogas y lucha contra el microtráfico, ha generado una desinstitucionalización. Y obviamente la falta de especialización técnica en esta problemática, al mismo tiempo, ha desarticulado y ha desconectado y obviamente no ha terminado con la prioridad de la lucha contra
de la construcción de políticas públicas para la prevención de drogas. Y esto lo estamos viviendo de manera cotidiana. Es decir, acabamos de recibir en una comisión general a técnicos y expertos que nos han expuesto qué es lo que qué es lo que está sucediendo en Cuenca, qué es lo que está sucediendo en Guayaquil, pero sin embargo son acciones completamente aisladas que se han vuelto a dar en el país, porque no están articuladas en procesos que deberían estar alimentando la política pública nacional. En ese sentido, nos enfrentamos a un flagelo que, sin lugar a dudas, luego de estos más de 70 días de aislamiento que está viviendo nuestro país, nos va a dar vamos a tener un rebrote, podríamos decirlo así, también en torno en torno al consumo de drogas. ¿Quién es el responsable entonces? ¿El gobierno nacional, el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados? Debemos terminar con ese debate que de alguna manera no es otra cosa que un lavado de manos que no tiene sentido y que no es el que requieren actualmente las familias ecuatorianas y nuestros compatriotas. Debemos establecer esa corresponsabilidad y es una corresponsabilidad que nace que nace de la propia Constitución, que nace que nace de la propia necesidad que tienen nuestros compatriotas. ¿Y por qué es una responsabilidad conjunta del gobierno central y al mismo tiempo de los gobiernos autónomos descentralizados? Esto está claramente establecido en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, donde señala que el Estado debe garantizar, entre otros derechos, y el ejercicio en general de los derechos al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir y sobre todo en el artículo 46, numeral 5, establece que dentro de las medidas que el Estado adoptará para asegurar a niñas y niños y adolescentes será la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y el desarrollo. Claramente establece el artículo 46 en el numeral 5 que esta es una obligación del Estado, el Estado en su conjunto, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Con los aportes que se han venido incluyendo, hemos pasado de una ley de un proyecto de ley que incluso establecía algunos parámetros en el ámbito penal que fueron eliminados para que justamente podamos hablar exclusivamente en el ámbito preventivo. Ámbito preventivo que generando esta competencia y esta atribución vinculante y obligatoria a los gobiernos autónomos descentralizados, podremos, sin lugar a dudas, comenzar a ver en los próximos meses acciones que dejen de ser solamente gestos de buena voluntad de estas instancias claves para el desarrollo de nuestra democracia, pero también claves para el desarrollo de la prevención del consumo de drogas, como es las acciones que puedan tener los gobiernos autónomos descentralizados. Los aportes que se han venido dando, que se dieron en el primer debate, prácticamente están acogidos todos en, su, en el nuevo texto que ha desarrollado la comisión, a la cual obviamente también debo reconocer el trabajo que han hecho todos los colegas asambleístas y al mismo tiempo debo agradecer, no a título personal, pero sí a título del propio país que requiere que los gobiernos autónomos descentralizados tengan ya una atribución y al mismo tiempo una obligación vinculante para trabajar de manera permanente con acciones alrededor de una política pública que emane del comité interinstitucional que está generado a nivel nacional y que obviamente pueda aplicarse de manera descentralizada en cada uno de los municipios e ir alimentando la experiencia y al mismo tiempo el desarrollo de la política pública que nos permita efectivamente hacer frente de manera real y contundente al
flagelo del consumo de las drogas. Por eso yo me permito, colegas asambleístas, señor presidente, invitarles a participar en este segundo debate con aquellos elementos propositivos que al mismo tiempo nos permitan darle al país un cuerpo normativo que finalmente pueda entrar en vigencia obviamente poder hacer un trabajo integral en la prevención del consumo de drogas. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas.